El Señor me lo bendiga una vez más. Es para mí siempre un privilegio poder compartir. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? La predicación, el hablar de la palabra del Señor es el único mensaje del cielo para los hombres, ¿verdad? Del cielo a la tierra. Todo otro mensaje, todo otro discurso que no es la palabra de Dios es mensaje de hombres para hombres, ¿verdad? De tierra para tierra. Pero la palabra de Dios es un mensaje del cielo para los hombres, ¿verdad? Del cielo para la tierra. Hermanos, a lo largo de este mes, el mes de junio, hemos estado hablando acerca de la grandeza de dar. Acerca de varios elementos hemos estado conversando y ahora creo que vamos a finalizar esta serie de predicaciones acerca de el dar. Hemos hablado acerca de 3 principios del dar, son los que deseo que concluyamos esta tarde y también ver unos detalles muy importantes. Les pido entonces que vayamos una vez más a un versículo que hemos estado usando estos días y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, en el versículo 38. Hemos estado leyendo este versículo y el versículo se lee de la siguiente manera. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Una vez más. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Tenemos acá el principio tan bendecido que es el dar. Si alguno de ustedes, hermanos, tal vez no logró venir al servicio de las 4 de la tarde, quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando estos pasados domingos en este servicio de las 4 para ponerlos en perspectiva y lograr finalizar esta tarde con esta serie de predicaciones acerca de la grandeza de dar. El dar es un principio de Dios. Es algo que es tan antiguo y nace en el corazón de Dios. Pone esto en el corazón de todas las personas. Todos nosotros de alguna u otra forma tenemos la capacidad de poder dar. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y en primer lugar hablamos acerca del primer principio. Y es cuando el apóstol Pablo le mencionaba a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 16, cuando él recogiendo una ofrenda para llevarla a los santos en Jerusalén, que estaban en una crisis. Entonces el apóstol Pablo hizo una recolecta de ofrenda en diversas iglesias, en lo que se le conocía en ese momento como Asia, en la iglesia en Corinto, en Macedonia también. Pero el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 16 de 1 Corintios, él dice lo siguiente: hermanos, yo les pido que cada primer día de la semana, es decir, el día domingo, ustedes puedan recoger según como Dios les haya prosperado, apartar algo para que cuando yo llegue simplemente se me entregue todo lo que ustedes han dispuesto en su corazón dar. Y la frase que usábamos para hablar de ese principio, el principio de la equidad, es esa frase: cada uno dé según como Dios los haya prosperado. Esto nos da el entendimiento, hermanos, de que todos podemos dar. Aquella frase, o muchas veces es nuestro pensamiento de algunas personas, algunos creyentes, es: yo no puedo dar porque yo no tengo mucho, entonces yo no puedo dar. Pero la verdad es que toda persona puede dar. Dios no espera que nosotros demos de lo que no tenemos. Más bien, Dios espera que de lo que Él nos ha bendecido, nosotros podamos dar. Por eso el apóstol les dijo: según como Dios los haya prosperado. Hablamos en esa oportunidad de que cuando hablamos del dar, no solamente nos referimos a dar dinero,
dar una ayuda económica, dar en ese contexto. Más bien, también nosotros podemos dar de nuestro tiempo, nosotros también damos de nuestras capacidades, nosotros también podemos dar de lo mismo que Dios nos ha dado, de la llenura del Espíritu, de todo lo que Dios nos ha dado, de eso nosotros podemos dar. Hablamos en su momento acerca de aquellos que, por ejemplo, van a trabajar y desde la mañana, desde que llegan, están quejándose. ¿Verdad? Llegan, son las 8 de la mañana, ya quiero que sea la hora de salida, ya quiero que sea el mediodía para salir a comer. Y cuando llegue el viernes, gracias a Dios que es viernes. Cuando llegue el domingo en la tarde, qué lástima que ya es domingo porque ya mañana es lunes. Y hablamos de que hay cero disposición de dar. El esfuerzo, hermanos, el trabajar es una gran bendición de Dios. El trabajo es un lugar donde nosotros damos de las capacidades que Dios nos ha dado, claro que sí. Una empresa se desarrolla en la medida que sus empleados dan de toda su capacidad. Entonces nosotros como hijos de Dios de igual forma tomamos el trabajo como algo de Dios, lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos por amor a Dios, por lo tanto damos nuestro máximo esfuerzo. Entonces el apóstol Pablo hablando según como Dios los haya prosperado. Hermanos, Dios es un Dios de equidad, es decir, aquel que Dios ha bendecido con mucho puede dar mucho. El que tal vez no tenga mucho, tal vez tenga poco, dará poco, pero podemos dar. Entonces el deseo de Dios es que todos demos, que todos de alguna u otra forma quitemos de nuestro corazón aquellas ideas de que no, es que yo soy tan pero tan pobre que yo no puedo dar absolutamente nada. Esto nos conecta con el segundo principio que también lo vimos en su oportunidad y hablamos acerca de esa viuda pobre. El Señor Jesús allá en Lucas 21, Él estaba ahí donde se recolectaban las ofrendas y entonces venían los ricos judíos y daban grandes cantidades de dinero, pero también vino una viuda pobre. Y ella dice la palabra que solamente pudo dar 2 blancas. Eso es un equivalente a 2 centavos. Pero el Señor Jesús, observando esta escena, Él dijo lo siguiente: esta mujer ha dado más que todos, porque ha dado todo su sostén, ha dado de todo corazón. Y hablamos que cuando nosotros damos, hermanos, damos de todo corazón. Eso es lo que Dios desea. Dios en sí no está viendo cuánto nosotros podemos dar, más bien, el deseo de Dios es que nosotros podamos dar de todo corazón. Hablamos en una oportunidad también, cuando tal vez Dios pone en nuestro corazón, ayúdale a este hermano, cómprale una bicicleta. Ayúdale a este hermano, dale una ofrenda. Y es muy triste, ¿verdad? Cuando alguien da a regañadientas, que le diga al hermano: mira, yo te voy a dar esta ofrenda de $40, pero te quiero decir algo. Yo te lo doy porque Dios me dijo. Yo no quiero, pero yo te lo voy a dar. Eso no es de todo corazón, mejor pues quedárnoslos nosotros. De hecho, les comparto una historia. En una ocasión, estaba un pastor predicando la palabra del Señor. Y en el momento, cuando llegó el momento de las ofrendas, él tenía 3 billetes en su bolsa. En aquel momento, fue hace mucho tiempo, tenía un billete de 100 colones. ¿Cuántos se recuerdan de los colones? 100 colones, tenía otro de 10 colones y otro de 5. Y él había pensado dar el de 5 porque eso es lo que él creía que debía dar. Pero él se confundió y sacó el billete de a 100. Y como ya lo había sacado y la hermana estaba ahí, ¿verdad? Esperando la ofrenda, él dijo: no, me daría pena meterlo y buscar el día 5. Así que dio con mucho dolor en su corazón el día 100. Se pasó lamentando en toda la prédica en su corazón. Qué cosa más terrible. No puede ser. Bueno, al final del culto se le acercó una hermana y le dijo: mire, hermano, yo he sentido en mi corazón darle una ofrenda. Y cuenta la historia el hermano que la hermana le dio un billete de a 100. Y el Espíritu Santo le puso en su corazón: yo no necesito tu dinero. Esa es la realidad, mis hermanos. Cuando nosotros no damos de todo corazón, Dios no es nada placentero para el Señor, ni mucho menos para nosotros, porque empezamos a generar un corazón duro. Pero Dios lo que desea es que demos de todo corazón. Y todos podemos dar de todo corazón.
También, hermanos, hablamos acerca del tercer principio de dar al Señor. Y considero que con cierto detalle hablamos acerca de los diezmos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tanto en la vida de Cristo como también en la iglesia del Señor. Abarcamos un poco y hablamos acerca de la responsabilidad del dar nuestros diezmos. También vimos el detalle de que los diezmos no es algo de la ley, más bien es algo que nace en el corazón y que Dios desea que nosotros podamos dar con generosidad. Hablamos de Abraham, hablamos de Jacob, hombres que no estaban bajo la ley, hombres que siempre estuvieron bajo la gracia, pero que ellos decidieron entonces entregar el diezmo en su debido ocasión. Entonces hablamos todas estas cosas, hermanos, porque lo que llena mi corazón para dar esto que considero que es del Espíritu para cada uno de nosotros, es que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos. Hermanos, la bendición está en dar. La bendición no está en recibir. El recibir va a ser un fruto de que nosotros podamos dar. También a lo largo de este mes les he compartido de que estos temas lo hablamos con mucho cuidado, porque yo sé y entiendo y yo observo constantemente aquellos mercaderes del evangelio que simplemente quieren ganar, hacerse ricos y tener dinero a costas del evangelio de Cristo. Usted y yo estoy seguro que lo podemos ver, lo hemos visto. Muchas veces hay críticas en nuestro corazón. Pero hermanos, que hayan algunos falsos predicadores no quiere decir de que nosotros debemos dejar de dar. Más bien, nosotros debemos de ser obedientes a Cristo y a su palabra, y Él entonces juzgará a los hombres en aquel gran día. Pero entonces, hermanos, no perdamos la bendición de dar y de ser bendecidos. Nosotros no damos para que Dios nos dé, pero déjenme decirles algo: el que no da no es bendecido, porque la palabra del Señor así lo dice, ¿verdad? Dad y se os dará, ¿verdad? El que el codo lo tiene como que es oro, no lo puede mover, ¿verdad? Es tan terrible. Pero aquel dadivoso, aquel que da generosamente, Dios lo bendice. Así que, hermanos, concluyendo esta serie de predicaciones, podemos hablar acerca de más detalles acerca del dar. Usted seguramente cuando va a la palabra y puede observar que el Nuevo Testamento es todo acerca de dar generosamente, dar. Pero en esta tarde entonces quiero terminar hablando con este tema siempre dentro de la serie de predicaciones de la grandeza de dar. Y quiero hablar acerca de los beneficios de dar. Los beneficios de dar. Y vamos a hablar 7 beneficios que observamos a la luz de la palabra que trae a nuestra vida el poder dar. Yo los quisiera motivar, hermanos, para que nosotros podamos dar para la extensión del reino, que eso es nuestros diezmos y ofrendas. Y también podamos ser generosos en la medida que el Espíritu siempre nos dirige para ayudar a los hermanos en primer lugar. Y en segundo lugar, aquellos que no conocen al Señor. La palabra del Señor siempre ubica que nosotros tenemos que ayudarnos entre los hermanos prioritariamente. La palabra dice, amad a los hermanos, honrad a los hermanos. Y también podemos ser de bendición para los de afuera. Pero en primer lugar, debemos velar por el bien del hermano, del que está a nuestro alrededor, que somos hijos de un mismo Padre, es decir, de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, hablemos acerca del primer beneficio que nos da el dar. En primer lugar, aumenta nuestra fe, nos hace depender de Dios. Hermanos, el dar es un acto de fe. Damos porque tenemos fe. De alguna forma inconsciente, pero se sabe, aquel que no da, aquel que no aporta, aquel que ya ha caminado en el Señor por varios años, pero todavía su bolsa tiene un candado, ¿verdad? Que solamente Él conoce la fórmula, el código, no ha crecido en fe. Cuando nosotros damos al Señor, mis hermanos, y cuando hemos aprendido a que sea la prioridad en nuestra vida, lo primero al recibir X bendición de Dios: Padre, esto es tuyo, esto no es mío. Es decir, Dios, yo creo en ti, que tú eres el proveedor de todas mis necesidades, y por eso, Señor, yo quiero apartar esto para bendecir a los hermanos.
es un acto de fe. Hermanos, damos no porque nos sobre, no porque tengamos, sino más bien porque confiamos en el Señor. Lo que Dios desea, hermanos, ver en cada uno de nosotros es que nosotros dependamos de Dios. ¿Y cómo dependemos nosotros en el área financiera, en el área económica de Dios? No dependemos de Dios cerrando nuestro bolsillo. Más bien, la fórmula de Dios es: tú dependes de mí en la medida que tú me obedeces dando. Y así es como el cristiano va aumentando su fe. ¿Por qué? Viene una oportunidad, Padre, yo te di, y el Señor fue fiel. Señor, aumenta mi fe, Padre. Yo deseo bendecir a los hermanos porque estoy viendo la gran bendición a mi vida. Entonces, el primer beneficio del dar, hermanos, es que aumenta nuestra fe en Dios para la provisión de nuestras necesidades generales, cotidianas, mensuales, anuales, como usted lo quiera ver. Pero ese primer beneficio es tan importante, nos hace depender de Dios. Hermanos, aquel que no da, o aquel más bien que no es obediente al Espíritu cuando Él lo dirige, bendice a este hermano, hace esto, haz lo otro, etcétera, le está diciendo al Señor: Señor, yo sé cómo manejar mi dinero. Se está apropiando de lo que Dios le ha dado. Hermanos, todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Al menos hay ocasiones que solamente tenemos unos frijolitos, ¿verdad? Un aguacate semipodrido, ¿verdad? Y es todo lo que hay ahí, ¿verdad? A veces tortillita y un poco de sal. Y a veces, pues, tenemos gran abundancia, ¿verdad? De uvas verdes. Uvas, ¿verdad? De esas rojitas sabrosas. Guindas, hermanos, ciruelas, ¿no? Y mira, hay un banquete, ¿verdad? Del Señor, pollo, cerdo, aquellos que comen cerdo. No estamos bajo la ley, pero hay que tener cuidado. Carne y aquello tan bendecido. Hermanos, sea cual sea nuestra ubicación, todo lo recibimos de Dios. Entonces, cuando nosotros cerramos nuestro corazón, es como decirle: Dios, yo puedo manejar mi vida, y en el área financiera yo me puedo manejar. En primer lugar, no te voy a dar, y no deseo ayudar a nadie. No le voy a dar a nadie, porque esto me lo gané con mi sudor. Hermano, hasta su sudor lo tiene por pura misericordia del Señor. Si sudamos es porque Dios nos tiene con vida. Entonces, el primer beneficio de dar, hermanos, es que nuestra fe se ve aumentada. Y nuestra fe es lo que tiene que aumentarse cada día para depender de Dios. Cuando llegan esos momentos duros, Padre, yo sé que tú vas a abrir puertas. Yo sé que tú vas a abrir camino en medio de esta situación. Pero, hermanos, es muy importante entonces que nosotros podamos ser aumentados en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, en depender de Dios en todas áreas de nuestra vida. Así como nosotros dependemos de Dios, de que cuando pecamos, cuando erramos, sabemos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De igual forma, cuando nosotros crecemos en fe en esta área, le decimos: Dios, cuando damos, le decimos: Dios, yo confío en ti, Señor, y yo dependo de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Cuando nosotros damos, se desarrolla en nosotros el contentamiento. Es decir, el decir: Dios, yo estoy contento con lo que tú me has dado. De hecho, hermanos, y es muy triste, pero las filosofías hoy en día a lo que llevan, ¿verdad? Es a que simplemente vales tú, lo que tú tengas, vela por tu bienestar, y todo es acerca de tú, de ti, de ti, de ti. Entonces el yo empieza a envanecerse. Y es ahí cuando el corazón entra en un constante deseo. Deseo esto, y cuando se obtiene eso que se ha deseado, continúan los deseos. Nunca hay contentamiento, ¿verdad? No hay contentamiento cuando solo hay platanitos asados, ¿verdad? Sino que queremos pescado, ¿verdad? Una lasaña. Si no, no estamos en bendición. Hermanos, no tenemos, y cuando, ¿verdad?, quisiéramos más vestuario. El Señor nos ha bendecido a las hermanas con 10 pares de zapatos, pero quieren 3 más. No, yo solo digo, ¿verdad? A nosotros como hombres, ¿verdad?, tenemos deseos, pero queremos más.
Y entonces esta lucha, hermanos, nunca se va a terminar, nunca va a acabar. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: hijo querido, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, con el dar tú vas a desarrollar que cuando tú das, estás diciendo: Padre, yo estoy contento con lo que tú me has dado. Por eso, Señor, aquí está mi corazón para dar, y yo deseo ayudar y deseo compartir de lo que tú me has dado. Por eso, hermanos, es de gran beneficio el dar. Desarrolla en nuestro corazón el contentamiento con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Contentos con la esposa que Dios nos ha dado, contentos con el esposo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y no andar por ahí buscando otras cosas, no. Contentos, Padre, que bueno eres, Señor, con todo lo que tú nos has dado. Y ahí va avanzando nuestra fe en la medida que damos. En tercer lugar, y miren qué interesante es esto: el dar nos guarda de la destrucción y de la perdición. El apóstol Pablo, en la misma carta, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, si seguimos la lectura, en el versículo 9 dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué sabroso es la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando uno simplemente está deseando más y más y más enriquecerse, dice la palabra, uno tiene que caer en tentación y en lazo. Es muy duro lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿verdad? Creo que nos bombardean por todos los medios. Señor, tenga misericordia de las personas que nos presiden, que ellos puedan tener sabiduría, que ellos conozcan al Señor. Pero ¿qué ocurre cuando el corazón desea más y más y más? Cae en tentación. ¿Cuál tentación? Tentación de robar, tentación de estafar, tentación de hacer tantas cosas que nos van a hundir en la destrucción y en la perdición. Si traemos esto también a nuestra vida espiritual, cuando caemos en estos errores, esto va succionando nuestra fe. El apóstol dice en el versículo 10: muchos, codiciando ganancias, se han extraviado de la fe. Imagínense qué peligroso es esto. Extraviarse de la fe prácticamente es darle la espalda a Cristo. Y algunos, según el texto y según lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo, se habían extraviado por su deseo incontrolable acerca del dinero y de las ganancias. Pero hermanos, cuando nosotros damos, le estamos dando un golpe mortal a la perdición y a la destrucción. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en esa moneda. Nuestra confianza no está, ¿verdad?, en ese dólar. Más bien nuestra confianza está en el Señor. Y Él nos va a guardar, hermanos, de la destrucción y de la perdición. Hay beneficios de dar. En cuarto lugar, de igual forma en este mismo pasaje y en este mismo texto, dice el apóstol Pablo, nos da una perspectiva sana de la vida. En el versículo 7, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 6, dice lo siguiente: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Teniendo sustento y abrigo, entonces estemos contentos con esto. Hermanos, el poder dar nos da una perspectiva sana acerca de la vida. ¿A qué nos referimos con esto? Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Por eso el Señor Jesús también dijo: haced tesoros en los cielos. Asegúrense que hagan tesoros en los cielos. Entonces, el apóstol, esta es la perspectiva sana de la vida. Hermanos, venimos desnudos. No sé si alguno de sus hijos cuando nació ya traía alguna corbatilla, como esta que me regalaron ayer, miren. Como ya venía con zapatos, ya venía con carro, ya venía con las llaves del carro. No, nadie. Venimos desnudos, hermanos. Y aparte de desnudos, feitos, ¿verdad? Cuando uno es chiquito, recién nacido, todo arrugado viene uno. Va agarrando forma en la medida que uno va creciendo. Y cuando nos vamos, hermanos,
A algunos les ponen ropa, sacos, pero la verdad es que eso queda ahí en la tierra. La piel se va deteriorando, los huesos es lo último que es difícil que se consuma, pero la realidad es esta. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, mira, en la medida que tú crezcas en la piedad, en la medida que usted y yo, hermanos, crecemos en el dar, vamos a tener esta perspectiva sana de la vida. Padre, todo lo que yo recibo es por tu pura gracia y misericordia. Nada, yo no nací con nada y tampoco me voy a ir con nada. Por lo tanto, aquí simplemente dame lo necesario, dame lo que a ti te plazca, Dios, para que yo viva esta vida de acuerdo a tu voluntad, porque yo sé que a mí lo que me interesa son las moradas eternas, la razón por la cual Cristo dio su vida por usted y por mí. Entonces, hermanos, este es un quinto beneficio del dar. Tenemos una perspectiva sana. Sabemos de que el sustento y el abrigo estemos contentos con esto. El apóstol Pablo reduce las necesidades a dos: sustento y abrigo. Cuando hablamos de sustento, hermanos, hablamos principalmente de un detalle. Hablamos de los alimentos. Ninguno de nosotros podemos vivir sin alimentos. Algunos dicen más de 5 o 6 días. Y sin agua, algunos dicen que no podemos vivir más de 3 días. Hermanos, eso es lo necesario. Y el Señor a los discípulos allá en Mateo les dice: no se preocupen por el sustento y el abrigo. Dios ya tiene cuidado de ustedes en esto. No estéis afanosos por estas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hagamos un análisis de estos dos versículos entonces. Si el sustento y el abrigo, según el apóstol Pablo, más bien según el Espíritu Santo, es lo importante en nuestra vida, y el Señor Jesucristo ya prometió que eso ya lo tenemos, hermanos, ya tenemos todo en la vida. Ya tenemos todo. Caminamos gozosos. Lo importante cada día más bien es: Padre, el pan nuestro de cada día, de este día, dámelo hoy, Señor, por favor. Y el Señor provee sustento. Un lugar donde recostar nuestra cabeza también entra en sustento. Son las necesidades básicas para tener un lugar donde nosotros podamos descansar de la noche, de la lluvia, del fuerte viento. Y eso es lo que el Señor da. El abrigo, es decir, ¿verdad? Vestimenta. Ya ninguno de aquí los veo desnudos. A todos los veo con vestimenta, con abrigo. Entonces, hermanos, esa perspectiva sana de la vida es tener lo necesario. Y si Jesús prometió que ya lo necesario lo tenemos cuando creemos en Él, hermanos, hechos ya estamos. Por lo tanto, no caigamos en deseos, en tanta lo que el mundo bombardea hoy en día, ¿verdad? Que ellos nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que tener para ser felices. No. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y abrigo no necesariamente de marca, ¿verdad? Sí, no importa. Lo importante es que nos tape el cuerpo. Eso es lo importante. Con decoro, con decencia, como hijas de Dios, como hijos de Dios. Entonces, hermanos, en quinto beneficio del dar, nos da una perspectiva sana de la vida. Estemos contentos con el sustento y el abrigo, porque desnudos venimos y desnudos vamos a regresar. En sexto lugar, un sexto beneficio, y aquí voy a detenerme un poco, hermanos, porque es muy importante. El dar arranca la avaricia de nuestro corazón. En Efesios capítulo 5, miren lo que dice la palabra del Señor. A veces pensamos que idolatría únicamente son imágenes pero la palabra del Señor es fiel, verdadera. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Leamos del versículo 1 porque es muy enriquecedor este texto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos,
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, el dar nos da a nosotros el beneficio de arrancar de nuestro corazón la avaricia, el constante deseo de desear más, y nunca se alcanza la satisfacción. Hablemos entonces un poco acerca de la idolatría y cómo Dios ve la idolatría. Pero de acuerdo a este texto nos dice con mucha claridad, no hay lugar a duda, que la avaricia es idolatría. En el Antiguo Testamento para Dios era sumamente importante que su pueblo le adorara únicamente a Él, por muchos beneficios que ellos iban a gozar, la bendición de Dios y muchas otras cosas. Ustedes se recuerdan que el pueblo de Israel una y otra vez caía en errores, muchos errores. La mayoría de estos era idolatría. Levantaban dioses para ellos, se iban en pos de otros dioses, se iban en pos de los Baales. Se recuerdan de ese encontronazo entre Elías y los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque Elías tenía un celo por Dios y él quería mostrar quién era el Dios verdadero. Así acabó con todos los profetas de los Baal en ese momento. Y la idolatría, mis hermanos, mina tanto el corazón que a Dios verdaderamente no le agrada ninguna clase de idolatría. Y cuando llegamos a este versículo, hermanos, debemos desarrollar el gusto por la palabra y de recibir la palabra de Dios así como viene. Ser avaro es ser un idólatra. ¿Por qué? Porque ama al dinero más que a Dios. La avaricia eso es. Todo se trata de mí, de lo que yo puedo obtener, de mis ganancias. Y a mí me encanta este versículo, que el Señor nos ayude. O avaro que es idólatra. Entonces, hermanos, cuando nosotros damos un quinto beneficio del poder dar, es que Dios arranca la avaricia de nuestro corazón y entonces ya no caemos en idolatría. Ya nuestro Dios único es nuestro Padre Celestial. Ya no es el dinero. Eso es lo que a veces no observamos, y lo digo con mucho amor. Detrás del no dar, lo que está es nuestro propio Dios. Y ese Dios se llama yo mismo, conocido como egolatría. Todo se trata acerca de mí, de lo que yo puedo obtener. Pero entonces la palabra, es tan lindo saber que la iglesia de Cristo es llamada a no vivir en avaricia, sino más bien es llamada a vivir en humildad, ayudando, siempre dando, y poder ver por el bien de los demás, aún antes de nuestro bien. Hermano, Dios va a proveer de nuestras necesidades. Él va a proveer de nuestras necesidades. Simplemente digámosle: Padre, ayúdame a creerte. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a vivir para tu gloria. Entonces, un quinto beneficio del dar, hermanos, es que esto arranca la avaricia. Arranca esto que nos puede llevar a la perdición, a la idolatría. No, hermano, pero yo no soy idólatra. Pero ¿cuánto nuestro corazón obedece al Espíritu Santo cuando Él nos pone el poder dar y ayudar? ¿O estamos pensando primero en yo, segundo en yo y tercero en yo? El apóstol entonces deja con mucha claridad que la avaricia es idolatría. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿A qué nos empuja el mundo hoy en día? A la avaricia. Detrás de empujarnos el mundo a la avaricia, ¿a qué nos está empujando? Aunque no queramos observarlo así, pero nos empuja a la idolatría. Así como el pueblo de Israel fue empujado hacia la idolatría constantemente y muchas veces ellos cayeron, de igual forma el mundo hoy en día, con toda su propaganda, nos lanza para que el yo sea levantado y que nosotros nos adoremos a nosotros mismos o al dinero también.
Pero el Señor nos guarda de esto. ¿Cómo? En la medida que damos. Dar significa, Padre, ya no sé, mi ídolo ya no soy yo mismo, ya no es el dinero, sino que eres tú. Porque yo quiero depender de ti, no de mis capacidades, que también tú me las has dado, pero me he apoderado de ellas. Señor, ayúdame, porque no quiero ser avaro y mucho menos deseo ser idólatra. Un sexto beneficio de dar, hermanos, y aquí ya vamos cayendo en terreno que tal vez nos guste. Un beneficio de dar es que seremos bendecidos. Hermanos, yo voy a leer un versículo de la palabra del Señor, lo llevo a Proverbios 3, pero el Nuevo Testamento tiene tantas, y en muchos lugares en la Biblia hay tantos versículos que aprueban esta realidad que Dios nos dejó en su palabra. Un beneficio de dar es que seremos bendecidos. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo leemos otra vez. ¿Verdad que estos versículos nos gustan? ¿Sí o no, hermano? Nos gusta si damos, ¿verdad? Si no damos, no nos gusta. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes. Perdón, de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos hermanos acá han visto este versículo 10 encarnado? Amén, ¿verdad? Hermano, hemos sido llenos, ¿verdad? Momentos de, no, que ni hayamos ni poner donde tanta vaca, ¿verdad? No, donde poner tanta bendición del Señor. Hermanos, aquel que da un sexto beneficio es que será bendecido. Será bendecido. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Porque Dios lo ha dicho. Hay tantos textos en el Nuevo Testamento, y les puedo decir, el que da escasamente recibirá escasamente, pero el que siembra abundantemente recibirá abundantemente. El apóstol Pablo, leímos ahí, dad y se os dará, medida rebosada, remecida y abundante dará en vuestro regazo. Tantas cosas que el Señor promete. Un sexto beneficio, hermanos, si nosotros damos, el Señor bendice. Y es bien interesante esto, mis hermanos, porque no damos para que Dios nos bendiga, pero cuando damos, Dios nos bendice. Y a veces, por esto, como cuando unimos estos beneficios, es algo de fe. Para nosotros, al menos el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia en Romanos, le dice, hermanos, mientras dependa de ustedes, no le deban nada a nadie. Ese es el deseo de Dios, hermanos, que no le debamos nada a nadie, ¿verdad? Andar pidiendo prestado aquí, pidiendo prestado allá, pidiendo prestado aquí, que al final todo lo que recibimos es para pagar cada puchito que debemos en distintos lados. De hecho, hay muchos, y hermanos, tristemente, lo debemos reconocer, que andan pidiendo aquí, te lo voy a pagar, te lo prometo. Pasan los años y nunca paga. Y después nos vamos dando cuenta que a 10 hermanos, 20 hermanos les pidió y a ninguno le pagó. No sé ni por qué lo digo. Pero hermanos, si nosotros damos, el Señor nos va a bendecir. Ese es el principio. Eso es lo que comprendió Abraham. Eso es lo que comprendió Jacob. Eso es lo que comprendió Moisés. Eso es lo que comprendió el apóstol Pablo y todos los discípulos y la iglesia de Cristo. Y hoy día también. Si nosotros compartimos, damos de todo corazón, el Señor nos va a bendecir. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Un ejemplo acerca de esto, mis hermanos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tal vez un consejo, hermanos: desde el momento que el Señor nos bendiga con cualquier tipo de bendición, tomemos la decisión. Yo no puedo obligar a nadie, más bien intento exponer la palabra del Señor y que el Espíritu Santo convenza. Pero que cada uno de nosotros siempre apartemos lo que es del Señor. No importando, hermano, la edad que usted tenga, no importando el momento en el cual usted se encuentra ahorita. Padre, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Y cuando llegue algo extra, Padre, esto es tuyo.
Y si el Espíritu Santo lo dirige, dale esto también al hermano, aparte de lo que ya apartaste, dale esto, apoya, ayuda a este misionero, dale acá, dale acá. Pues hay que obedecer. Es cuestión de fe. Hermano, cuando el Señor nos pide que demos, Él lo que está probando es nuestra obediencia a Él. Por eso, y tristemente, ¿verdad? Allá en Malaquías, es un texto duro. Dice, me habéis robado. ¿Cómo? ¿Cómo? Me habéis robado. No has apartado tu corazón, no has dado de todo corazón. Traído esto a nuestro contexto, hermanos, no podemos ninguno obligar a nadie, pero más bien, de esto sí estoy seguro. El que da fielmente al Señor, no le hace falta nada. Generalmente, el que no da al Señor anda rascando, viendo cómo se las arregla. Por esto, porque el dar es confiar en Dios. Y el que no confía en Dios, confía en los hombres. Esa es la verdad. El que no confía en Dios, confía en los hombres. Y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Lastimosamente. Porque si confiamos en el hombre nos dará su paga. ¿Y cuál es su paga? Pues puede ser algo de esta tierra, pero no tiene nada de sabor ni satisfacción. Pero Dios sí puede satisfacer, Dios sí puede bendecir. Así que hermanos, con la ayuda del Señor, unámonos todos juntos y decirle, Padre, yo quiero obedecerte. Y en último lugar, eso que dice tantos rótulos en la calle, que dice, ven a vivir a este lugar porque tú te lo mereces, para vivir en tranquilidad, ¿verdad? La publicidad de ventas de todas las cosas. Compra este aire acondicionado porque tú te lo mereces, ¿verdad? Compra esta vestimenta porque tú tienes que verte bien. Y tantas cosas que sabemos que no vienen del Señor. En un séptimo beneficio de dar, y con esto vamos a finalizar: vivir en tranquilidad. Vivir en tranquilidad. La vida cristiana, hermanos, es una batalla espiritual. Pero sabemos que es una batalla constante, pero también comprendemos la paz y la tranquilidad que nos da el conocer a Cristo. Es una tranquilidad, hermanos, tan tremenda, que nuestros pecados han sido perdonados. Ya no somos hijos de condenación, somos hijos de Dios bendecidos. Ya no estamos esperando, ya la ira de Dios no está sobre nosotros como está sobre el mundo pagano. Más bien somos pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Nación santa para anunciar su palabra y su amor. Un último beneficio de dar es que vivimos en tranquilidad. ¿Cuántos hermanos hoy en día le deben dinero a tantas instituciones? Hermanos, quizás la única deuda que uno deba adquirir en la vida, quizás deba ser invertir en una casita. Y con el esfuerzo y con la ayuda de Dios, poder pagarlo, ¿verdad? Porque a veces no se tiene tal grande cantidad. Pero para lo demás en la vida, hermanos, esperemos ahorrar hasta tenerlo todo para darlo cash. ¿Qué les parece? No necesitamos una nueva tele. Hermanos, no necesitamos ¿qué les puedo decir? Nueva ropa. Bueno, sí necesitamos, ¿verdad? Pero cuando tengamos, algunos, miren, debo aquí $50 mensuales aquí en la Curazao, otros 20 en Omnisport, y al final, no, hermano, yo no le debo nada a nadie. Pues sí, pero todo lo que entra es para abonar a estas deudas. Una cosa sé: el Señor provee para nuestras necesidades. Por lo tanto, hermanos, mi único deseo al expresar estudiar estos versículos de la palabra del Señor a lo largo de este mes, lo que impulsa mi corazón, lo que motiva mi corazón, es que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos. Hay bendición de Dios en la medida que damos. Dad y se os dará. Medida abundante, rebosada, apretada, darán en vuestro regazo. Hermanos, desarrollemos un corazón generoso, un corazón dadivoso.
Usted puede decir, hermano, pero usted no sabe, en la crisis financiera que yo estoy, le lanzo un reto. Y que el Señor le va a proveer. Que también Él nos ayude a ser buenos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Porque aquel que da, que es buen administrador, hermanos, vive tranquilamente, agradando al Señor, dando aquí, dando allá, dando por acá, dando aquí, dando allá. Y hasta el Señor nos da más para poder dar. ¡Qué lindo es eso! El Señor nos va a bendecir grandemente en la medida que obedecemos su palabra. Por ahí hay un hermano que termina las enseñanzas y generalmente dice lo siguiente: el que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor. Y en el tema económico, en el tema de dar, Señor, es tan importante que nosotros sepamos lo que tu palabra desea de nosotros al venir a Cristo. Dios mío, te pedimos en esta tarde, Dios, yo te pido que en la medida que tu Espíritu Santo, Señor, habla nuestras vidas, tú nos puedas ayudar. Padre, que tomemos decisiones claras para decirte, Dios, yo quiero apartar siempre para darte a ti, para dar a los hermanos, en la medida que tú me dirijas. Según como tú me has prosperado, tú no me pides más de lo que yo puedo dar. Tú me pides según como tú mismo me has prosperado. Señor, por eso ayúdanos a dar de todo corazón, a darte a ti, Señor, para que tu reino se extienda por medio de la predicación de la palabra. Padre, hay cientos de miles de millones de personas que todavía no han escuchado que en ti hay salvación, Jesús. Que podamos seguir ayudando a los misioneros y aún más, Padre. Que podamos predicar, Señor, acá en Apopa, en El Salvador, con poder y con la unción de tu Espíritu. Señor, que todos tomemos esta responsabilidad, Dios. Ayudarnos los unos a los otros, Padre, en la medida que podemos. Señor, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dios mío, si alguno de los que está acá, Señor, cada mes, Señor, a veces entramos sin esperar cómo vamos a finalizarlo. Pero aquel que es obediente en el dar, Padre, tú bendices, Señor. Tú traes bendición tan grandes, Dios. Dios mío, ayuda a mis hermanos que tal vez estén en deuda, Señor, en constante pagar. A veces, Señor, por errores, a veces porque consideramos que es lo mejor. Pero sea lo que sea, Señor, ayúdanos, Señor, a dar y a crecer en confianza en ti.